Entonces, resulta que ahí viene otro evento. Entonces uno dice, no, la chimba, eso va bien. No, eso mejor dicho, esto de la democracia ya no lo aprendimos. Qué dicha, costó, pero ajá, qué maravilla. Y vienen las dictaduras en el cono sur y la doctrina de la seguridad nacional y otra vez perdemos en ajedrez, en parqués y pin, para la cárcel. Entonces los vuelos de la muerte, 30.000 desaparecidos, el plan Cóndor, la persecución a todos los intelectuales, la prohibición de la música, el martirio de Víctor Jara, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, en Argentina y en Chile, que se supone que eran los más titinos y los más encantadores, y les montan semejante película tan impresionante que por la que la Argentina de la Isabelita era un caos. La Argentina de la Isabelita era un caos, no hay duda. Pero lo que pasó después no era orden, era un genocidio. Y en el caso chileno, la cosa es mucho más grave porque ellos lograron interiorizar el modelo y hoy día se sienten regios con ese orden así, de fusilamiento. Entonces, resulta que se nos viene en el cono sur un tema de dictaduras completamente aterrador. Y en Uruguay la cosa llega, ellos tenían 3 millones de habitantes, 850.000 personas emigraron y que ponían un letrero en el aeropuerto que todo el mundo repintaba al salir, que decía, el último en salir apague la luz. Uruguay se desocupó y hay muchos de nosotros que recordaremos haber visto ríos de argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, pasando por todas nuestras casas, camino a cualquier lado. Camino a Suecia, camino a lo que fuera, ¿sí? Huyendo de unas dictaduras absolutamente aterradoras. Entonces, no, tampoco nos la supimos porque, mire, tin, otra vez. Entonces, cada ratico pasan esas vainas. Entonces, bueno, viene la democracia y entonces, chévere. Pero, por ejemplo, en el Brasil, cuando termina la dictadura, ellos van a elecciones indirectas. Es decir, ellos no pueden elegir directamente presidente. Las elecciones directas en el Brasil van a estar casi en los 90s y el golpe de Estado fue en 1964, durante la época de João Goulart. Entonces, ¿cómo te parece desde el 64 hasta el 90 sin democracia directa? O sea, una cosa que es muy importante, una vez que la democracia retrocede, volverla a construir es un camello, es muy complicado. Porque toca desmontar el poder, el régimen de partido único, desacreditar la idea del totalitarismo, volver a crear otra vez todos los mecanismos. Y me han dicho, es tan dispendioso que a veces en una generación no se logra. O sea, una vez que la democracia queda suspendida de una sociedad, por lo menos una generación, si no muchas, queda condenada al silencio. Y eso es un precio muy alto. Entonces, por eso es que toca, eso es como un huevito, eso toca tenerla ahí porque donde se rompa eso es un camello. Entonces, después viene el tema, hay un tema que es muy bonito, que es absolutamente poético y atípico, que es el de la Revolución de los Claveles en el 74, un año después del golpe chileno. 30 años llevaba de dictador en Portugal Salazar. Y esto es un ejemplo totalmente atípico. Ya toda África se había descolonizado, ya había pasado toda la descolonización, menos los pueblos lusófonos, los pueblos que eran colonización portuguesa, Angola, Mozambique, Zimbabue, Angola y Mozambique. Entonces resulta que en ese momento empiezan a darse cuenta que, primero, que eso ya está perdido, y segundo, que el costo para Portugal de mantener el dominio colonial ya no es una cosa que ellos puedan afrontar. Y los africanos están hasta aquí, ¿sí? En Mozambique, cuando ya declaran la independencia, dicen 24 horas, 24 kilos. O sea, pasado mañana no hay un solo portugués en la calle y no se me van a llevar el país en las maletas. 24 horas, 24 kilos. ¿Sí? Usted se lleva lo que le quepa ahí y chao. Entonces, resulta que los coroneles, esto es una cosa muy particular, los coroneles del ejército portugués protagonizaron una rebelión, una protesta para llevar la democracia, que era una democracia civil,
a Portugal y lo hicieron poniéndose un clavel en la solapa. Y le dijeron al todo el pueblo portugués que si estaban de acuerdo con eso, se pusieran un clavel en la solapa. Y a la voz de una canción que se llama Grándula Vila Morena, salieran a las calles con un clavel en la solapa. Cuando tocaron en la radio Grándula Vila Morena, que eso está ahí en el disco y todo eso está con la musiquita, salen inmediatamente y la salida, y empezaron a poner claveles en la boca de los tanques, con los claveles y en los fusiles, con los claveles en las solapas, en las bocas de los fusiles y en las bocas de los tanques, y el apoyo de toda la población, tumbaron al tirano Salazar sin el derramamiento de una sola gota de sangre, sacaron a los presos políticos de las prisiones y llevaron la democracia a Portugal, y Portugal se volvió un país democrático por la revolución de los claveles. El día que la revolución de los claveles triunfó, los días de Franco estaban contados. Sí, pues el man se murió, pues ya, bueno, ajá. Pues además porque ya eso es la dicta blanda. Una dicta blanda sigue siendo una dictadura, ¿no? Porque, o sea, porque es un totalitarito. Entonces, en las monedas decían, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Y los españoles decían, o porque Dios es muy gracioso. ¿Sí? Y ya empezaban todos los chistes. España no hay sino una, porque si hubiera otra, todos iban para allá. Entonces, que todo el cuento de que Franco cuando se está muriendo dicen, ¿quién es ese? El pueblo que lo viene a despedir. Ahí luego, ¿para dónde se van? Entonces, España, muere Franco, y España deja clarísimo que no puede haber continuidad del régimen bajo ninguna circunstancia, de una manera brutal, ¿no? El asesinato de Carrero Blanco, porque era el delfín de Franco. Y viene una cosa que se llama el destape, y es cuando le llega a los españoles, los punks, la píldora, el hipismo, es que estaban atrasados de tema, ya todo eso había pasado en Europa, ¿no? Entonces llegó el mismo día. Llegaron los punks, llegaron los hippies, llegaron las píldoras anticonceptivas, llegaron los trippies, llegó todo a la vez. Entonces los anarquistas y los socialistas y todo el mundo salió a las calles. En España decían que no era que follar estuviera prohibido, sino que era un milagro, tío. Porque había un tipo que le cerraba la puerta del conjunto a las 10 de la noche que se llamaba El Sereno. Y si usted llegaba más tarde, El Sereno lo delataba. O sea, era una vaina increíble. Entonces se vuelven locos los españoles, locos, se tiran por la ventana. ¿Sí? O sea, se vuelven absolutamente locos. Y la locura de ellos es el cine de Almodóvar. Entonces, y llega la democracia a España, y Serrat puede volver, Paco Ibáñez puede volver Rafael Alberti. Y van a volver los republicanos bajo una consigna muy importante. Esta España es para todos. Porque en esta España, todos los hijos de los españoles que nacieron en el exilio deberían haber nacido aquí, si no hubiéramos sacado 1 millón de exilados. Esta España es para todos. Entonces viene la ley de reunificación de familias, donde todos podían volver, porque esa España era para todos. Entonces, además, ellos hacen una cosa increíble. En 15 años resuelven los españoles problemas que durante 150 años no habían podido resolver y que los había roto por dentro en una guerra civil donde en 3 años pusieron 1 millón de muertos y 1 millón de exilados. Entonces España la resuelve. Hay un momento en que los pueblos resuelven los problemas. ¿Cómo les parece? Eso pasa. ¿Sí? Eso, inclusive aunque se hayan demorado mucho, a veces cogen y lo resuelven y quedan regios. Entonces, los españoles. Luego viene otra gran oleada democrática, la de Europa del Este, la caída del muro de Berlín. Y es cuando empiezan a salir a la calle con llaves los checos. Es cuando empiezan los húngaros a romper las alambradas, que separaban a los húngaros de los austríacos. Se van a visitar a los austriacos a la 48 años sin verte para ver qué eres de tu vida. Y los austriacos, ¿qué? Se les llenó esa vaina de húngaros un día por la mañana y no puedo creerlo, detrás de las alambradas. Y resulta que había 700.000 alemanes de vacaciones en Hungría que aprovecharon la vuelta para irse por entre Austria para la otra Alemania. Y en ese éxodo, un día, es cuando va a caer el muro de Berlín, cuando dicen, bueno, entonces mire, ¿sabe qué? Los alemanes del este que quieren ir al oeste, que se vayan.
La orden era para 24 horas después. Ya, y el tipo se equivocó y dijo ya. Eso no es tan fácil, ¿no? Eso tuvo momentos muy duros, porque hubo un momento de una manifestación en Leipzig en que los iban a matar y estaban llevando unidades de sangre a los hospitales, acuartelado todo el ejército y todas las radiopatrullas listas, pero en ese momento Gorbachov ordena al ejército soviético retirarse de Leipzig y de Alemania. Cuando Honecker ve salir los tanques del ejército soviético, se da cuenta que él solo no puede hacer esa matanza, no con lo que está pasando en el resto del mundo, y decide no hacerla. Y es cuando lo reemplazan por Egon Krenz, y dicen, bueno, ¿y los alemanes que pensaban que vengan? ¿Cuándo? ¿Ya? Sí. Y se van todos, todavía no está la orden, ¡todos! Entonces los guardias no tenían ninguna orden, nadie les contestaba al teléfono, que carajo, que pasen, y empiezan a pasar, y si ya pueden pasar, ¿para qué el muro? Hay un momento en que hacen una gran manifestación en la embajada checa, y dicen, pueden pasar, pero tienen que entregar sus pasaportes, es decir, pasan como apátridas. Entonces lo que hacen es que cuando llegan los bopos a recoger los pasaportes en el tren se los tiran al piso. Ese es un punto muy importante, porque verlos arrodillados en 4 patas recogiendo los pasaportes era haber derrotado el miedo. Y empieza a salir la gente y empieza toda la revolución en la República Checa, la revolución de la revolución de terciopelo, se llama por los checos, y logran en un año de tumbar el muro de Berlín y toda la cortina de hierro. Entonces es otra vez que la democracia llega y se hace presente en una región entera del mundo que es Europa del Este. Y cuando ya nos habíamos acostumbrado a la idea y cuando ya habíamos dado por garantizada la democracia, nos pareció que el cuento ya estaba echado en todas partes. Un día de enero del año 2011, Túnez hace un movimiento democrático gigantesco y a los 15 días empieza Egipto. Y Egipto es un país muy grande y la democracia, el movimiento democrático de los egipcios, el pluralismo, la tolerancia que esa gente demostró ante el mundo en la plaza de Tahrir, es una cosa absurda. Ellos están creando patrones históricos con lo que hicieron. Yo llegué allá 21 días después de la revolución y se sentía el sabor de euforia en las calles, era una cosa increíble. Ellos, para que las mujeres veladas pudieran manifestarse políticamente en la plaza, les hicieron carpas, para que ellas pudieran dormir allá, sin alterar sus costumbres. El día que les mandaron los grupos de choque, que fue un jueves, al otro día era la oración del viernes musulmán. En la oración del Islam, los cristianos coptos se tomaron de las manos, hicieron cadenas humanas para proteger a los musulmanes en la oración. En Alejandría, como en el Museo del Cairo, en Alejandría hay un gran letrero en la página web que da la entrada a la biblioteca, que dice, esta biblioteca fue protegida por el pueblo, salud a los jóvenes de Egipto, porque ellos hicieron cadenas humanas para proteger la biblioteca durante la revolución. Cuando intentaron dividirlos, volvieron a sacar los emblemas del Líbano, que eran la cruz y la media luna, y dice, cristianos y musulmanes ya no se matan acá. Y ellos tumbaron un régimen, al principio era y aquí va a pasar una cosa importantísima, es la primera revolución de Facebook en la historia, la primera revolución de las redes sociales. Cogieron a un muchacho en una comisaría y lo mataron a golpes, y crearon un grupo de Facebook para protestar por la muerte del muchacho, y se encontraron en la plaza 4 gatos, y luego empezaron a hacer 5 gatos, y luego los papás se dieron cuenta que ellos también vivían una situación muy difícil, y luego los abuelos, y todo el mundo empezó a seguir a los jóvenes, y los jóvenes asumieron un liderazgo en la sociedad. La diferencia entre el 68 y la revolución egipcia es que en el 68 tocó hacer una guerra contra los papás para cambiar el mundo. En la revolución egipcia los papás siguieron a los jóvenes, los abuelos siguieron a los jóvenes llegaron a tener una autoridad. A mí todavía me tocó, la policía, que era el cuerpo de Mubarak, lo disolvieron. Entonces el Cairo tiene 20 millones de habitantes, alguien tiene que organizar el tráfico, eso es muy despelotado. Entonces un pelado se paraba y decía por aquí, y por ahí cogían los buses. O sea, ellos llegan a tener una autoridad tal por la presteza moral de su lucha, porque los fines y los medios no son separables.
porque demostraron la capacidad de ejercer un liderazgo, porque no se dejaron despistar, porque mantuvieron la claridad del movimiento durante los 18 días que duró, porque no dejaron que los grupos de choque disolvieran el movimiento, porque no dejaron que la desconexión de todas las redes, celulares, internet, que duró 3 días en Egipto, impidiera que se siguieran encontrando, porque no cayeron en la tentación de la violencia entre cristianos y musulmanes. O sea, ellos iban para la democracia y para allá fueron, y para allá fueron, y para allá fueron, hasta que lo lograron. Sí, y el mundo entero los vio, independientemente de para dónde vaya el movimiento en el resto de los países. ¿Cuál sea el resultado final? Inclusive en el mismo Egipto, lo que pasó en Tahrir Square es uno de los hitos más importantes en la historia de la formación de la democracia contemporánea. Lo que acabamos de ver, lo que pasa es que como sucedió hace 4 meses, todavía no le vemos la trascendencia, pero es colosal. Lo que hicieron los egipcios es de toda validez y de toda importancia. ¿Qué van a hacer los egipcios ahora? Montar todo. Separación de poderes, decidir si quieren hacer un régimen presidencial o un régimen parlamentario. Decidir si sus elecciones van a ser elecciones presidenciales o si van a ser elecciones parlamentarias. Decidir qué tipo de voto tienen. O sea, el camello que les queda es inventarse la democracia. Todita nunca la han vivido. Antes fueron un partido único, antes fueron un protectorado, antes fueron parte del Imperio Otomano, antes fueron el mundo islámico, antes fueron el Imperio Bizantino y fueron coptos, antes fueron romanos, antes fueron ptolomeos y antes fueron faraones. ¿Dónde han sido los egipcios democráticos? Nunca. Bueno, pues lo van a hacer, a ver. Y están viendo a ver cómo le hacen. ¿A quién le pidieron permiso? ¿A quién le están pidiendo asesoría? A la India. Porque la India sí es la democracia más grande del planeta y los hindúes le recalcan a uno en todos sus planes de desarrollo que ellos lo están haciendo desde la democracia. Los hindúes le dicen a uno lo siguiente: este es un país federal. Para montar una carretera hay que ponernos de acuerdo con todo el mundo. Porque esto no es que yo la monte, es que no, esto no es, no lo dicen así porque ellos son muy titinos. Esto no es como China en el sentido en que China decide que va a hacer una vaina y bailase. Aquí toca consultar con todo el mundo, hacerlo por consenso. Eso es muy difícil, pero vale la pena. Vale la pena porque hemos logrado construir un país magnífico. La India tiene 700 millones de votantes. Las elecciones del año pasado duraron un mes. Un mes, mientras todo ese combo llegaba a ponerse de acuerdo para la foto. Sí, pero lo hacen y lo logran.